La búsqueda de récords mundiales exige todo. Preparación perfecta, ejecución impecable y compromiso absoluto para superar los límites humanos más allá de lo que parece posible. Pero a veces, incluso cuando todo va bien, un solo momento puede convertir el triunfo en tragedia. Fue el 14 de febrero de 2016 cuando Lysander González hizo su último intento en el barranco de Huntington del Monte Washington. El ingeniero estructural de 34 años había pasado casi 2 años preparándose para este intento, estudiando patrones de formación de hielo y datos meteorológicos según sus registros de entrenamiento y registros de equipo mantenidos por la comunidad local de escalada. Lysander había completado 2 cumbres del Denali según los registros de escalada y tenía certificaciones en escalada técnica en hielo y rescate alpino. Su objetivo era establecer un nuevo récord de velocidad conocido, que es el equivalente en la comunidad de escalada a un récord mundial, para un ascenso en solitario en invierno por la garganta central del barranco. No hay un tiempo formal para el ascenso completo de invierno, pero los empujes rápidos por escaladores experimentados de la región suelen completarse en solo unas pocas horas bajo condiciones favorables. Él planeó descender usando la ruta de invierno Linghead, el descenso estándar después de ascensos técnicos de Huntington Ravine. La mañana del día de San Valentín trajo un clima brutal. Las temperaturas cayeron muy por debajo de cero, con vientos superando los 45 millas por hora. El observatorio había emitido advertencias sobre las condiciones de escalada más peligrosas en 5 años. Los registros de radio muestran que Lysander se puso en contacto con su excompañero de escalada para informar sobre las condiciones y confirmar su ruta planeada antes de comenzar el intento al amanecer. Comenzó su ascenso antes del amanecer, equipado con herramientas de hielo dobles, crampones de un solo punto y una cámara en el casco para documentar el intento para la verificación oficial. Su radio mantenía contacto con un excompañero de escalada que trabajaba como guardabosques voluntario en la estación base. El equipo de monitoreo del clima registró vientos sostenidos de 72 km por hora, con ráfagas que superaron los 97 km por hora durante toda la mañana. A una elevación de aproximadamente 731 metros, su crampón izquierdo perforó lo que parecía ser hielo sólido. Los guardabosques determinaron más tarde que la superficie era una placa delgada respaldada por aire debilitada por ciclos repetidos de congelación y deshielo, un peligro conocido llamado hielo hueco que se forma durante las fluctuaciones de temperatura comunes a finales del invierno. Luego los guardabosques midieron la ruptura en aproximadamente 12 pies, lo que indica que el hielo se había desgarrado bajo su peso. Lysander cayó hacia atrás en el canal lleno de hielo, golpeando varias salientes de granito durante su descenso. La cámara del casco dejó de grabar después del primer impacto. La reconstrucción de la caída se basó en observaciones de guardaparques y patrones de lesiones encontrados en la escena durante las operaciones de recuperación. La evidencia en la escena indicó múltiples impactos durante la caída. Su casco mostró patrones de fractura consistentes con un trauma craneal severo por contacto con superficies de granito. Ambas piernas sufrieron fracturas debajo de la rodilla, con patrones de lesión que indican que las puntas de sus crampones probablemente se engancharon y torcieron durante el descenso por el estrecho canalón. Se detuvo en un canalón estrecho aproximadamente 2,4 metros por debajo del punto de falla inicial del hielo. La baliza de emergencia continuó transmitiendo coordenadas GPS durante 6 horas. Las condiciones del terreno impidieron un rescate en helicóptero debido a la velocidad del viento y las limitaciones de visibilidad. El equipo de guardabosques lo localizó aproximadamente 6 horas después de la activación inicial de la baliza, encontrando su cuerpo en posición sentada contra la pared de hielo. El médico forense determinó que la muerte resultó de una sección transversal de la médula espinal en la vértebra T12, una lesión cerebral traumática y una hipotermia severa. Su temperatura corporal había bajado por debajo de los 82 grados Fahrenheit durante la exposición a condiciones bajo cero. El examinador no pudo determinar qué lesión fue fatal de inmediato, dada la gravedad de múltiples traumas. Después del incidente, los grupos de rescate regionales empezaron a enfatizar los informes actualizados sobre la estabilidad del hielo y a recomendar encarecidamente las verificaciones de equipo antes del ascenso, especialmente durante los periodos de congelación y deshielo a finales del invierno. El equipo de escalada de Lysander fue donado a un estudio de seguridad en montañismo realizado por organizaciones regionales de rescate. Nuevos letreros advierten sobre los peligros de placas de hielo deslaminadas tras ciclos de congelación-descongelación, y las ascensiones en solitario en invierno son fuertemente desaconsejadas por las autoridades del parque. Era el 3 de agosto de 2017 cuando Verity Graham descendió al Blue Hole de Dean para lo que sería su última inmersión. La investigadora de biología marina de 29 años había dedicado 8 meses a prepararse para este intento de récord, aplicando el mismo rigor científico que usaba en su trabajo oceanográfico para dominar el freediving a profundidad extrema. El carácter competitivo de Charity la había llevado a 3 campeonatos nacionales de apnea.
Su excepcional capacidad pulmonar y entrenamiento metódico la hacían especialmente calificada para intentar el récord femenino de inmersión en apnea sin límites más profundo. La marca actual era de aproximadamente 525 pies, 160 metros, requiriendo que descendiera más allá de esa profundidad en una sola respiración usando un sistema de trineo con peso. El Blue Hibble de Dean ofrecía condiciones ideales. Las paredes verticales de piedra caliza descendían más de 182 metros en aguas cristalinas, convirtiéndolo en un lugar estándar para intentos de récord. La temperatura de la superficie registró 30 grados Celsius con mínima corriente y visibilidad superior a 55 metros. Su plan de seguridad siguió la práctica estándar de intento profundo. Los buzos de seguridad en apnea esperaron para encontrarse con ella en el ascenso entre aproximadamente 30 y 60 metros, mientras que el personal de superficie monitoreaba el trineo, el sistema de contrapeso y la transmisión de la cámara profunda. Un operador de cabrestante de contrapeso gestionaba el sistema de ascenso desde la plataforma de superficie. Los registros de entrenamiento de la semana anterior revelaron opresión en el pecho durante las inmersiones profundas. Después de un examen y una evaluación enfocada, el médico del evento le dio el visto bueno para continuar, pero registró el síntoma y recomendó una vigilancia mejorada en el lugar y criterios de exclusión más estrictos. Bajo esa supervisión médica condicional, Verity continuó con el intento de récord. El descenso comenzó con el trineo con peso cayendo ahí aproximadamente 5.6 pies por segundo. Verity mantuvo una igualación constante mientras pasaba por las capas de termoclina. En profundidad, una cámara montada en el trineo grabó leves manchas de sangre dentro de su máscara. Estas imágenes fueron revisadas por el equipo de seguridad. Los buceadores de seguridad en apnea la interceptaron más tarde en el ascenso entre aproximadamente 30 y 60 metros. Ella hizo una señal para continuar y alcanzó la profundidad marcada de 165 metros según los datos de su ordenador de buceo. La bolsa de elevación se activó para el ascenso aumentando su velocidad a casi 2,5 metros por segundo. A 60 metros, el buzo de seguridad principal informó que permanecía receptiva y seguía la línea de guía correctamente. A 30 metros, los miembros del equipo de seguridad observaron que sus movimientos se volvían menos coordinados y su agarre en la línea parecía menos seguro. El buzo de seguridad estacionado a 15 metros observó que su cuerpo se volvió inerte cerca de los 10 metros de profundidad. Inmediatamente aseguró sus vías respiratorias, le quitó la máscara e inició un remolque asistido a la superficie. El personal médico de la superficie la encontró sin respuesta y sin respiración espontánea. Los chequeos iniciales sugirieron un pulso muy débil e irregular que era difícil de evaluar. En cuestión de minutos, los rescatistas ya no pudieron palpar un latido confiable y comenzaron la reanimación completa. Se administró oxígeno de inmediato, mientras que la reanimación cardiopulmonar comenzó tras la pérdida del pulso. Se aplicó un desfibrilador externo automatizado, pero el dispositivo indicó que no se debía dar un choque. La resucitación continuó con ventilación y compresiones torácicas. Los esfuerzos de resucitación continuaron durante 27 minutos mientras era transportada a la orilla. Fue declarada fallecida en la clínica médica. El médico forense determinó que la causa de muerte fue ahogamiento con un desmayo por falta de oxígeno previo y evidencia de barotrauma pulmonar. El informe de la autopsia indicó que inicialmente ocurrió un laringoespasmo, pero que posteriormente se relajó, permitiendo que el agua de mar ingresara al sistema respiratorio. El examen del tejido pulmonar reveló líquido, consistente con aspiración de agua salada y daño microscópico por exposición a presión extrema. Después del incidente, los equipos de seguridad de buceo libre y los asesores médicos compartieron recomendaciones actualizadas. Estas subrayaron la importancia de tener un contrapeso listo, reforzar la cobertura de seguridad durante intentos extremos y recordar a los organizadores que síntomas en el pecho o respiratorios dentro de 48 horas deberían llevar a una reevaluación médica. Aunque no son legalmente obligatorias, estas actualizaciones reflejaron prácticas recomendadas ampliamente aceptadas y fueron rápidamente adoptadas por muchos grupos de entrenamiento. Sus notas de investigación sobre la adaptación a la profundidad fueron compiladas y compartidas dentro de la comunidad de apnea, contribuyendo a las actualizaciones de las pautas de seguridad. Fue el 22 de septiembre de 2015 cuando Kiernan Dale intentó batir el récord de velocidad terrestre en motocicleta en Dry Lake Racing Flats, una instalación privada de pruebas en la remota Nevada. El ingeniero aeroespacial de 41 años había dedicado 3 años a construir su vehículo aerodinámico personalizado, aplicando precisión en el diseño de aeronaves para crear una máquina capaz de superar las 376 millas por hora. Tiernan había reconstruido el motor de la turbina varias veces, negándose a aceptar algo que no fuera especificaciones perfectas. Su formación en ingeniería le proporcionó un conocimiento profundo de la aerodinámica y el estrés estructural. El tren aerodinámico representaba más de $150.000 y un número incalculable de horas de trabajo meticuloso. Las condiciones de septiembre eran ideales. La temperatura del aire registraba 78 grados con vientos cruzados mínimos en el preparado curso de 4 millas.
Las condiciones de la superficie del lecho del lago Duro se habían preparado según los estándares de carrera, y el equipo de cronometraje portátil fue colocado por el equipo técnico de la instalación para la verificación de velocidad. Su equipo de apoyo incluía hasta un mecánico jefe que monitoreaba los sistemas de telemetría y a un oficial de cronometraje afiliado a la ISRA. Un pequeño grupo supervisando las pruebas de velocidad de las instalaciones. El equipo de paramédicos contratado mantiene posiciones estándar a lo largo del recorrido. Las inspecciones previas a la ejecución no revelaron problemas mecánicos. Todos los componentes habían pasado los requisitos de inspección previa a la ejecución. La carrocería de fibra de carbono del vehículo de alta velocidad encerraba un motor de turbina de helicóptero que producía 1200 caballos de fuerza. El equipo de seguridad incluía una jaula antivuelco completa, un sistema de arnés de 5 puntos y un sistema automático de supresión de incendios. Kiernan había completado 4 intentos previos en la misma instalación. Kiernan mantuvo el acelerador a fondo mientras avanzaba la carrera. La aceleración continuó normalmente a través de la milla medida. Los datos telemétricos registraron 200 millas por hora en la marca de 2 millas, con parámetros del motor manteniéndose dentro de los rangos esperados. La velocidad continuó aumentando mientras el Streamliner se acercaba a las trampas de cronometraje. A aproximadamente 367 millas por hora, los sensores a bordo detectaron picos de vibración repentinos en el conjunto de ruedas delanteras. El cojinete del eje falló catastróficamente, provocando que se trabara e iniciara una inestabilidad severa en la parte delantera. Los registros de datos mostraron que la falla del cojinete causó una pérdida inmediata de control direccional. El Streamliner se desvió del curso preparado, ya que las fuerzas aerodinámicas superaron el sistema de dirección comprometido. La inestabilidad a alta velocidad condujo a una secuencia de vuelco violenta que los investigadores determinaron más tarde que generó fuerzas muy superiores a los límites de diseño del equipo de seguridad. Los registradores de datos captaron fuerzas de desaceleración máxima que superaron las 80 G durante el impacto inicial. La estructura de la jaula antivuelco se deformó progresivamente mientras el vehículo rodaba sobre la superficie dura. Los sistemas de emergencia se activaron automáticamente, pero según los hallazgos del médico forense, las fuerzas extremas hicieron imposible la supervivencia. Los equipos de emergencia llegaron al lugar del accidente en pocos minutos. Los esfuerzos de desalojo requirieron equipos especializados para acceder a las cabinas a través de la jaula de seguridad dañada. El personal médico confirmó que Kiernan murió instantáneamente por el trauma masivo sufrido durante el vuelco, según el informe del médico forense. Los equipos de investigación de Israel recuperaron los sistemas de grabación de datos y realizaron un análisis detallado. Un examen metalúrgico reveló que el cojinete había pasado todas las inspecciones, pero contenía inclusiones microscópicas del proceso de fabricación, un defecto material oculto que solo se hizo evidente bajo estrés extremo. Los investigadores debatieron si el fallo del cojinete causó el accidente o ocurrió durante el vuelco inicial. Las zapatillas Riley Racing Flats ahora requieren un reemplazo de rodamientos después de cada 5 carreras a una velocidad superior a 300 millas por hora, independientemente de los resultados de la inspección. El accidente también provocó procedimientos de control de calidad mejorados para los componentes de alto estrés entre los usuarios habituales. El récord de velocidad en tierra para motocicletas sigue intacto en su categoría. Una placa conmemorativa en la entrada de la instalación recuerda la contribución de Kiernan a avanzar los límites de la ingeniería mecánica. Era el 11 de junio de 2016 cuando Bronwyn Asher ingresó a las aguas del Canal de Catalina para su intento de cruzarlo en solitario más rápido. La exnadadora universitaria de 26 años había tomado un descanso de 3 años de la natación competitiva y estaba intentando un regreso a través de la natación de maratón. Bronwyn tenía una personalidad decidida que la había impulsado a través de 12 travesías de maratones anteriores desde su regreso. Su experiencia en la natación competitiva le proporcionó conocimientos técnicos en eficiencia de brazada y estrategias de ritmo esenciales para la travesía de 20,2 millas. El récord existente era de 7 horas y 15 minutos. El intento fue observado oficialmente bajo los protocolos de la Federación de Natación del Canal de Catalina, permitiéndole tiempo para calificar para la verificación del récord. Las condiciones del canal presentaron desafíos moderados. La temperatura del agua estaba hindú a 15 grados Celsius con un oleaje moderado y olas rodantes. Su equipo de apoyo incluía un piloto experimentado, un observador oficial y un paramédico equipado con suministros médicos de emergencia. Los informes marinos señalaron una inusual deriva de medusas melena de león hacia el canal siguiendo patrones de corrientes más frías, un fenómeno raro para la región. El bote de apoyo llevaba autoinyectores de epinefrina y antihistamínicos como equipo de seguridad. Bronwyn comenzó su travesía vistiendo solo un traje de baño, gorro de natación y gafas.
El bote de apoyo mantuvo una distancia de 15 pies mientras proporcionaba orientación de navegación y monitoreo de seguridad. Estableció un ritmo fuerte durante las millas iniciales. Paradas regulares para alimentarse cada 30 minutos proporcionaron suplementación de carbohidratos. Los registros del equipo de apoyo documentaron su cronograma de intento. El punto medio se alcanzó en 3 horas y 20 minutos, lo que la colocó en camino de un posible récord. En el kilómetro 8, ella encontró el primer contacto con una medusa. La tripulación observó múltiples interacciones con los tentáculos, pero no notó reacciones adversas inmediatas en su registro. Ella continuó hacia la costa continental. Para el kilómetro 14, la densidad de medusas había aumentado sustancialmente. Los registros de la tripulación documentaron picaduras en sus brazos, cuello y cara. Su ritmo de brazadas comenzó a deteriorarse por el dolor acumulado, y el observador notó que se desarrollaban rápidamente marcas visibles. Aunque ella mantuvo el progreso hacia adelante a pesar de la incomodidad. El equipo supervisó su condición mientras la frecuencia de carrera comenzaba a disminuir. Según las notas del paramédico, la respiración parecía dificultosa y la hinchazón facial se hizo evidente. En el kilómetro 16.7, las observaciones del equipo indicaron que su condición se deterioró rápidamente. El paramédico documentó una hinchazón pronunciada en su cara y cuello que se desarrolló en minutos. Los registros del equipo notaron estridor audible cuando la dificultad respiratoria se hizo evidente. La evaluación registró una caída significativa en la presión arterial a medida que las reacciones sistémicas progresaban. El equipo desplegó la pértiga de rescate, ya que perdió el conocimiento. Las observaciones del equipo indicaron que su cabeza comenzaba a hundirse intermitentemente, ya que el control motor parecía deteriorarse. El equipo de apoyo ejecutó procedimientos de extracción de emergencia en 45 segundos. La evaluación inicial documentó una vía aérea comprometida y ausencia de pulso. Se inició ventilación con bolsa válvula mascarilla, mientras que se administró epinefrina según el registro de tratamiento. El ritmo cardíaco deterioró a una actividad eléctrica sin pulso, lo que provocó RCP inmediata. El barco aceleró hacia el puerto más cercano mientras continuaba el soporte vital avanzado. El personal médico del puerto asumió el cuidado al llegar. Según los registros médicos, los esfuerzos de resucitación continuaron durante más de 1 hora antes de que fuera declarada fallecida en el centro médico. El personal médico notó que no tenía alergia documentada a las medusas, y se informó que picaduras anteriores durante el entrenamiento solo habían causado reacciones menores. El informe del médico forense determinó que la causa de muerte fue un choque anafiláctico secundario a múltiples picaduras de medusas melena de león, una especie rara vez vista en la región. Más tarde, la Federación de Nadadores de Maratón emitió recomendaciones de seguridad actualizadas, alentando a tener observadores de medusas designados, aconsejando a los organizadores que monitoreen de cerca la actividad de medusas y recomendando que los nadadores se detengan si múltiples picaduras provocan signos de angustia. La asociación añadió su caso a su base de datos de seguridad. El programa de natación con el que entrenó continúa operando bajo nueva administración. Fue el 18 de marzo de 2018 cuando Crispin Shaw intentó un desafío no oficial de aguantar la respiración en agua extremadamente fría en el lago Tahoe. El terapeuta respiratorio de 38 años había pasado 16 meses preparándose para este desafío, combinando su conocimiento profesional de la función pulmonar con técnicas de entrenamiento de apnea competitiva. Crispin tenía una personalidad orientada a los detalles que lo hacía meticuloso en su trabajo médico, igualmente preciso en sus actividades deportivas. Su excepcional capacidad pulmonar lo posicionó de manera única para intentar récords de apnea estática. El intento tuvo lugar en una cala controlada en la orilla norte del lago Tahoe. La temperatura del agua era de 39 grados Fahrenheit, mientras que la altitud de 6.200 pies creó un estrés fisiológico adicional. Este fue el primer intento de Crispin en aguas frías a altitud. Había entrenado extensamente en piscinas de agua caliente y había completado varias sesiones en agua fría a nivel del mar, pero nunca había combinado ambos factores de estrés. Su equipo de apoyo incluía a un organizador de eventos, una enfermera registrada equipada con suministros médicos de emergencia y 2 buzos de seguridad con trajes secos que mantenían una proximidad cercana en el agua con rotación periódica debido a la exposición al frío. Las condiciones climáticas ese día eran engañosamente calmas, con cielos despejados y viento mínimo, factores que el equipo reconoció más tarde podrían haber llevado a subestimar los riesgos. La ubicación resguardada de la cala fue elegida específicamente para minimizar la acción de las olas y las perturbaciones externas durante el intento. La preparación para contener la respiración comenzó con una respiración controlada. Crispin entró al agua con un traje de neopreno delgado con capucha, dejando su rostro expuesto.
Un collar de flotación sostenía sus vías respiratorias mientras permitía una posición boca abajo. La apnea estática comenzó con su cuerpo boca abajo y sin movimiento. Los buzos de seguridad monitoreaban su condición mientras el personal de superficie rastreaba los signos vitales. A los aproximadamente 6 minutos, los buceadores de seguridad observaron una tos leve. Apareció esputo teñido de rosa alrededor de sus labios, una presentación alarmante pero documentada de edema pulmonar inducido por la natación en inmersión en agua fría. El equipo de seguridad inició los protocolos de abortar. A los 8 minutos, los buceadores de seguridad notaron un aumento en los movimientos de esfuerzo respiratorio. El equipo médico terminó el intento y comenzó con los procedimientos de extracción. Al extraerlo, se pudo ver un líquido espumoso de color rosado saliendo de su boca. La enfermera titulada observó signos de dificultad respiratoria grave, y el examen reveló sonidos crepitantes consistentes con edema pulmonar. Se le aplicó oxígeno inmediatamente. Dentro de 2 minutos de la extracción, el equipo de monitoreo mostró que su ritmo cardíaco había empeorado a fibrilación ventricular. Un desfibrilador externo automático aconsejó una descarga, que se administró sin restaurar el ritmo. El soporte vital avanzado continuó mientras su temperatura corporal central registraba 34 grados Celsius. Se iniciaron procedimientos de recalentamiento mientras continuaba la RCP. Se administró una segunda descarga, lo que resultó en un retorno transitorio del ritmo antes de que el equipo médico observara un deterioro subsecuente. Llegaron los servicios médicos de emergencia y lo transportaron con soporte vital continuo. El tiempo total de RCP se extendió 32 minutos antes de que se le declarara fallecido. El forense determinó que la causa de muerte fue edema pulmonar agudo inducido por natación con hipoxia que llevó a un paro cardíaco. Factores contributivos incluyeron la hipotermia y los efectos de altitud. El organizador del evento suspendió permanentemente todos los eventos de apnea estática en agua fría. Las organizaciones de apnea reiteraron que los récords oficiales de apnea estática se reconocen solo en ambientes controlados de piscinas de agua caliente. El incidente demostró que combinar múltiples factores de estrés extremos, agua fría, altitud y contención de la respiración, creó respuestas fisiológicas impredecibles y potencialmente fatales. Era el 15 de marzo de 2018 cuando August Flynn se preparó para su último salto base desde el puente Perrine en Twin Falls, Idaho. Un desarrollador de software de 31 años había completado 150 saltos base en 2 años, aplicando el mismo enfoque analítico que usaba en programación para calcular trayectorias de salto y especificaciones del equipo. Agosto tenía una personalidad que buscaba la adrenalina, equilibrada con una planificación cuidadosa. Su experiencia en desarrollo de software proporcionaba conocimientos en evaluación de riesgos que aplicaba a los deportes extremos. Era relativamente nuevo en la comunidad de salto base, pero estaba ansioso por demostrarse a sí mismo entre los saltadores más experimentados. El intento se centró en ejecutar un despliegue de paracaídas a baja altitud preciso, un desafío que algunos paracaidistas experimentados practicaron, aunque implicaba un riesgo significativamente mayor. Las condiciones meteorológicas eran favorables para el salto base. La visibilidad clara se extendía por el cañón del río Snake con vientos ligeros del noroeste. El puente de 486 pies proporcionó una separación limpia del aire de las paredes del cañón. Su equipo en tierra estaba compuesto por 2 saltadores base experimentados posicionados en el área de aterrizaje, con equipo de comunicación por radio. Un videógrafo documentó. Agosto llevaba un solo paracaídas base, equipo estándar para saltos desde puentes. Las verificaciones del equipo antes del salto no revelaron defectos obvios en el sistema de paracaídas. Agosto había completado saltos de prueba durante la semana anterior sin incidentes. Su equipo había sido empacado personalmente la noche anterior, una práctica que algunos saltadores usan para evitar apresurarse en el sitio. La salida del puente Perrine ocurrió desde 486 pies sobre el río Snake. August logró una posición de seguimiento estable y poco profunda adecuada para un salto de puente a baja altitud mientras aceleraba en caída libre. Su plan requería el despliegue alrededor de 200 a 220 pies sobre el nivel del suelo. A la altitud planificada de despliegue, August lanzó su paracaídas piloto para iniciar la secuencia de apertura. El dosel fue extraído pero inmediatamente desarrolló giros severos en las líneas, múltiples rotaciones completas. El mal funcionamiento hizo que su dirección se desviara hacia la pared del cañón. Augusto intentó despejar las líneas torcidas pateando contra ellas, pero la altitud disminuyó rápidamente. El dosel logró una inflación parcial, lo que redujo su velocidad hacia adelante pero no disminuyó adecuadamente su tasa de descenso. El equipo de salto base no incluye sistemas de liberación debido a la configuración de un solo paracaídas y al entorno de baja altitud.
Augusto no tenía opción de desechar el dosel defectuoso. Las imágenes de vídeo revelaron más tarde que en este punto el impacto se había vuelto inevitable. Rozó contra la pared del cañón antes de golpear la pendiente rocosa a mi alta velocidad con el dosel solo parcialmente inflado. El dosel parcialmente inflado permaneció sobre su cabeza durante el impacto. Los miembros del equipo en tierra observaron su casco romperse al contacto con las rocas de basalto, y el informe del médico forense confirmó más tarde un trauma torácico severo por el impacto. El equipo de tierra llegó a su ubicación en 90 segundos y llamó por radio a los servicios médicos de emergencia. El personal de búsqueda y rescate del condado de Wind Falls llegó aproximadamente 15 minutos después e intentó procedimientos de resucitación que finalmente fueron terminados en el lugar. El médico forense determinó que la causa de la muerte fueron múltiples heridas contusas con trauma fatal en el tórax y abdomen, como resultado del impacto contra el suelo tras un giro en la línea que no se pudo corregir. El incidente reforzó las recomendaciones existentes de realizar saltos a mayores altitudes y de seguir procedimientos de empaquetado meticulosos, pero no llevó a cambios formales en las reglas, ya que el salto base sigue siendo en gran medida autorregulado. La comunidad enfatizó que los más nuevos deben centrarse en ganar experiencia en lugar de llevar los límites al extremo. Compañeros paracaidistas colocaron una placa conmemorativa cerca del acceso al puente. Gracias por vernos. ¿Quieres ver más? Haz clic en tu pantalla ahora.